Son las 6 de la mañana. Es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Bueno, a estas 6 de la mañana empezamos con ustedes, queridos amigos de La Hora de la Verdad. Aquí vamos. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Bienvenidos a nuestro programa. Estos son los titulares de este 9 de julio del año 2024. Se profundiza la crisis por el paro en el Ministerio del Trabajo. Los sindicatos han denunciado penalmente a la ministra por violación a los derechos y garantías de huelga. Además, la OIT requirió al gobierno de Gustavo Petro tras esa queja formal de los trabajadores. ¿Qué dice Gloria Inés Ramírez, la ministra del Partido Comunista? Pues se los vamos a contar a ustedes en el desarrollo de nuestro noticiero. Está fallando el audio de Mar. Ya revisamos, doctor Fernando. Se confirmó la salida de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco. En su reemplazo estaría en el cargo Elga María Rivas como nueva ministra. Catalina Velasco ya es la número 5 de los ministros que ha cambiado Gustavo Petro en este remesón que él dijo sería definitivo, pero que ha resultado a cuentagotas para la audiencia nacional, que está esperando que haga otros cambios, por lo menos en temas de Ministerio de Minas y temas de Ministerio de Comunicaciones. Se había dicho, vamos a ver si eso realmente se produce. La educación media en Colombia está en crisis. Los resultados de las pruebas Saber 11 ICFES de los últimos 10 años no han superado los 260 puntos de 500 posibles. Entre tanto, FECODE sigue sometiendo a los niños y jóvenes a paros de manera indefinida, antes porque el gobierno era el de Duque, y mucho antes porque era de Santos, y mucho antes porque era de Uribe. Ahora que el gobierno es de Petro, que ellos patrocinaron, pagaron, aportaron para elegirlo, también sigue habiendo huelgas. Y esta vez por cuenta de que ellos querían un cambio total en su sistema de salud y Petro los ha dejado sin salud, así de simple. Y por eso salen a protestar. Grave noticia, doctor Fernando, que tiene que ver con la educación de los niños. Pero grave noticia es que no les estamos enseñando a los niños, no los estamos preparando para la vida, no los estamos preparando para buenas universidades. Esto es un abuso contra los niños de Colombia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! 260 sobre 500, ¿cómo es la cifra? Sí, señor, 260 sobre 500 puntos. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Alberto Adelante. Van Claveren, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gabriel Boric en Chile, rechazó que el presidente colombiano Gustavo Petro haya pedido la libertad de Daniel Yadue, alcalde chileno preso por corrupción y acusado de por lo menos 5 delitos. Este sujeto pertenece al Partido Comunista y, por supuesto, está siendo defendido por Gustavo Petro desde Colombia, donde ha reaccionado la clase política recordándole a Petro que él es presidente de este país, no de Chile, y que no tiene por qué inmiscuirse en asuntos que no le importan. El ministro chileno informó que entregó una nota de protesta a quien es hoy la embajadora encargada de negocios de Colombia en Chile, dado que Sebastián Guanumen, el de correr la línea ética un poquito, recientemente nombrado en propiedad, estuvo en Bogotá para su posesión y no ha regresado a Chile. Más de 1,000 campesinos aseguran que no aguantan más los incumplimientos del gobierno Petro en la entrega de tierras. Por eso llegaron hasta Bogotá, se tomaron de manera, dicen ellos, pacífica la Agencia Nacional de Tierras y evidentemente, doctor Fernando, ninguna toma que tenga que ver con subvertir el orden, con cambiar las reglas de juego, de comportamiento, resulta pacífica. Evidentemente es un hecho violento que el gobierno Petro no ha sabido manejar. Muchos de ellos llevan meses, más de 3 meses, a las afueras de la Agencia de Tierras. Y ahí están, ahí siguen, pero ya no aguantan más porque el gobierno no les da la cara. ¿Y quién nos mantiene? Buena Los que pregunta. están ahí en la Agencia Nacional de Sí, Tierras, sí. ¿quién nos mantiene? Tienen que desayunar, almorzar, comer, medicinas. ¿Quién nos mantiene? ¿Quién los Muy transportó y bien. los puso aquí en Bogotá? Sí, señor. El apoyo que le faltaba a Gustavo Petro y su constituyente. Al término de una reunión con Timochenko, Rodrigo Londoño,
Quien fuera el jefe de la guerrilla terrorista de las FARC, dio un espaldarazo al proceso constituyente de Gustavo Petro. Qué cosa tan importante, por Dios, qué cosa tan importante. Estos son alfabetas de las FARC exigiendo constitución y Petro todavía no dice para qué, ¿no? Todavía. Esta es la hora en que no se sabe para qué es el cambio de la constitución y qué es lo que pretenden con ella. Adelante. Entonces, lo que ha dicho Timochenko es lo siguiente: vamos para esa. Si hay consensos, estamos con la constituyente. Es lo que ha dicho alias Timochenko. Lo escucharemos en el oído. El ELN. Qué profundo pensamiento. El ELN, Qué profundo pensamiento. las FARC e Iván Márquez, doctor Fernando, son los recientes apoyos de Gustavo Petro, lo que hace ver que más allá de ser contraparte, contradictores, son socios de causa, esta vez en la constituyente, de la que nadie tiene mucho conocimiento. La Fiscalía recibió denuncia contra Laura Sarabia y su hermano Andrés Sarabia por enriquecimiento ilícito. La Red de Veedurías Ciudadanas advirtió al ente acusador que los hechos conocidos a través de medios de comunicación no pueden ser pasados por alto y deben ser investigados. El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, el abogado Pablo Bustos, radicó la denuncia ante la Fiscalía por esos delitos y por lavado de activos, tras insistir en que son varias las dudas que existen y que resulta necesario adelantar los actos de verificación y así determinar posibles responsables. Y alístense porque Petro nuevamente saldrá del país. Lo hará esta semana porque tendrá que estar en Nueva York para pronunciarse ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde todo parece indicar va a hablar del incumplimiento al acuerdo de paz con las FARC. O sea, esto es un yo contra yo. Gustavo Petro va a hablar en contra de él mismo porque él dice que el Estado colombiano no le ha cumplido a las FARC desde el 2016. Lo cierto, doctor Fernando Londoño, es que nosotros hemos verificado cómo la Contraloría presentó en su informe más reciente que se han invertido más de 77 billones de pesos en la famosa implementación del acuerdo con las FARC. ¿De qué ha servido? ¿Por qué Gustavo Petro dice que el Estado colombiano no le ha cumplido a las FARC? ¿Irá a decir y a contar que las FARC no desaparecieron? ¿Que hoy en día hay 3 FARC? ¿Irá a contar que sigue el narcotráfico, que sigue habiendo rutas, que sigue habiendo reclutamientos, secuestros, extorsiones y tomas de poblaciones? ¿Contará eso también? Pues muy buenas preguntas que ya resolveremos también nosotros aquí en Al Oído. En la tarde de este lunes 8 de julio se conoció que las fuerzas militares tienen un reporte que indica que la segunda Marquetalia, los guerrilleros de las FARC, de alias Iván Márquez, se están aliando con los del ELN en una sociedad para enfrentar al Estado Mayor de alias Iván Mordisco y así evitar que entre en el Pacífico nariñense, todo por el control de las rutas del narcotráfico en esa zona del país. Y en hechos internacionales, a 20 días, menos de 20 días de las elecciones presidenciales, recuerden ustedes, 28 de julio, son las elecciones precisamente en Venezuela. Tenemos el panorama más curioso respecto a las encuestas. La mayoría de las encuestas en Venezuela apuntan a que Nicolás Maduro tendría una estruendosa derrota frente a Edmundo González. Las cifras indican lo siguiente. Ercon Consultores indicó en un escenario lo siguiente: Edmundo González ganaría las elecciones en Venezuela con el 68.4% de apoyo, mientras Nicolás Maduro lograría el 27.3% de los votos. Está perdido, es lo que dice la oposición a Maduro en Venezuela y por supuesto lo que reflejan las encuestas. Fallando. Aló, fallas, ¿qué pasa? Estamos revisando, doctor Fernando, qué es lo que pasa con la comunicación. Bueno, pero ya. Okay. Ahí entró bien. Muy bien. Sí. El paso de la tormenta tropical Beryl por Texas en Estados Unidos dejó por lo menos 4 muertos y causó un apagón masivo que afecta a más de 2 millones de personas. Y en otros hechos también en los Estados Unidos, el presidente de ese país, Joe Biden, instó a los demócratas a poner fin al drama interno y a centrarse en derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre próximo, en lugar de cuestionar su candidatura. Ya son 12 los representantes demócratas que creen que Joe Biden no está en capacidad de seguir en una campaña. Joe Biden, entre tanto, dice que se deben respetar las reglas del juego y lo que indicó a la convención que lo eligió a él como candidato de los demócratas. Razón o no tiene, y razón o no tienen los que no creen que sea capaz de ser el próximo candidato de los demócratas con la condición que tiene. Y en otros hechos internacionales, y este llama la atención porque mucho nos vincula debido a la forma en cómo Petro actúa a nivel internacional,
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que hubo por lo menos 37 personas muertas y más de 170 heridas este lunes por diferentes ataques lanzados desde Rusia con bombardeos. Un hospital materno-infantil fue atacado y siguen los bombardeos en estos momentos. Lo curioso, doctor Fernando, es que Gustavo Petro no ha rechazado el hecho y tampoco ha dicho que Rusia o Vladimir Putin sea un genocida, como se ha tildado, y terminó rompiendo relaciones con Israel. Ni ha roto relaciones con Rusia, claro que no. Claro, no las va a romper. Imagínese usted, si Rusia es el jefe, Vladimir Putin es el faro y que ilumina los pasos de Gustavo Petro por el mundo. Entonces, que bombardee Ucrania, que mate niños, en una cosa que es atroz. Todos tenemos que recordar cómo la guerra de Ucrania empieza porque Vladimir Putin la invade sin ninguna consideración ni respeto por los derechos humanos ni por el derecho internacional humanitario. ¡Qué horror! Pero Gustavo Petro no dice nada sobre el particular. Con Israel rompe relaciones. Con Rusia estamos muy amigos. Qué bien, ¿no, presidente Petro? Y doctor Fernando, estos son los titulares. Entonces vamos ya con nuestro invitado, el doctor Luis Guillermo Vélez, concejal de Medellín por el Centro Democrático, profesor y analista de